Alabado Cristo. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares. Alabado sea el Señor, siervos y ministros de esta bella, gloriosa y preciosa palabra. Alabado Dios, en esta noche una vez más. Nosotros estamos entrando, alabado Dios, lo que se conoce como el cuarto trimestre. Me ayuda José con el pizarrón. Alabado Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y tenemos un estudio bíblico con un tema muy precioso, conocido por muchos de nosotros. Alabado sea el Señor, el cual se encuentra, alabado Dios, en el Evangelio según San Juan. Alabado Dios. No hay duda sobre el hecho de que en el Nuevo Testamento los milagros de Jesús son presentados como señales de que el reino de Dios ha irrumpido en la historia de la humanidad. El propósito de los milagros, escríbalo por ahí, fíjense. El propósito de los milagros ciertamente es autenticar el mensaje del Evangelio. Los milagros de Jesús nunca fueron realizados únicamente para demostrar su poder o llamar la atención de la gente. Gloria a Dios por los siervos y siervas que el Señor ha dotado a través de su Espíritu Santo de dones, talentos. Alabado Dios, que no lo hacen para un show. Porque hay muchos que se prestan, hermano, alabado para un show. Yo doy gracias a Dios porque tuvimos un famoso evangelista que nunca se comía el micrófono y se llamaba, ¿cómo? Gille Ávila. Y él decía, ¿qué lo hizo? Cristo. Cristo, y a su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Y que traía siempre una enseñanza a través del mensaje predicado, alabado Dios, y era confirmado con prodigios y señales para la gloria del Rey que vive y reina. Aleluya. Así que los milagros de Jesús nunca fueron realizados, como dije, únicamente para demostrar su poder, alabado Dios. Esa era parte del propósito, pero no era el único propósito, alabado Dios, sino ni para llamar la atención, sino, alabado Dios, que fueron señales que mostraban quién Él era realmente. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, de acuerdo a Juan 20:31. Una señal es más que una muestra de poder. Juan 16:15, Jesús dijo, y estas, ¿qué? Señales seguirán ¿a quién? A los que creen en mi nombre. Para que las señales nos sigan, tenemos que creerle a Él. Nosotros como para la iglesia, alabado Dios, las señales nos siguen. Usted y yo tenemos que ir detrás de cualquier hombre, detrás de nadie por las señales, porque es promesa de quién? De Dios, de que ellas nos siguen. Una señal revela algo, ¿verdad que sí? Cuando usted sale aquí y dice one way, ¿qué está diciendo esa señal? Que es solo Está dando una dirección, señala solamente a algo, señala algo más allá. Nos proponemos en esta nueva temática sobre, alabado Dios, el propósito de los milagros, descubrir las verdades, señales trascendentes detrás de cada milagro. Comenzamos con el primer milagro, donde Cristo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Tenía que suceder algo, porque usted sabe que hay gente que cree como las gallinas. Hay gente que dice, ¿usted cree? Sí, yo creo. La gallina cuando dice, creo, parece que está diciendo, pero no creo. La gallina que está cacareando, alabado, pero parece que creo. Pero así hay gente, alabado sea el Señor. Y esto sucedió en una boda en Caná de Galilea. La señal es que si Jesús pudo transformar el agua en vino, puede cambiar también instantánea y permanente una vida incolora. La vida del hombre, hablando, what God could do transforming the life of man. Y permanentemente, alabado Dios, una vida que era insípida y devaluada, que no tenía valor, alabado Dios, en un manantial de riqueza espiritual, moral y social. Y donde yo lo veo, en la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios puede hacer, alabado Dios. Tenemos, alabado de Dios, la lectura antifonal, la cual es de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, alabado Dios, y la base bíblica
Alabado Dios, basada, y tenemos aquí en el pizarrón, Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Alabado sea el Señor. La cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de ese Espíritu Santo, y la iglesia del Señor decimos: amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, versículo 3, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verse 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo en el versículo 7: llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya bebe mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Alabado Dios. 3 objetivos. Número 1, aprender que los milagros son señales que revelan la gloria de Dios. Los milagros lo que hacen es señalar la gloria de Dios. Sí, mi Dios. Cuando hablamos de aprender, esta palabrita significa, yo le voy a dar el significado, alabado Dios, es adquirir conocimiento de algo, alabado Dios, por medio del estudio. Usted y yo crecemos en la fe y adquirimos conocimiento de la palabra de Dios por medio de ¿qué? Del estudio. Juan 5:39, las palabras de Jesús fueron: alabado Dios, ¿cómo es que decía? Escudriñar la escritura, porque en ellos parece que tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Objetivo número 2, es necesario entender que los milagros son producidos para despertar la fe ¿de quién? ¿De quién? Eso es así, porque usted y yo tenemos las promesas, hermanos. Ya están escritas y están basadas. Yo no necesito esperar un milagro de Dios, porque ya yo tengo la promesa de que el que prometió es fiel, y que si Él lo dijo, yo lo creo y Él lo va a hacer. Alabado Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta. Conocer es el objetivo número 3, las 2 razones principales para la operación de milagros. Entonces, conocer se da por entendido que es tener en la mente información sobre algo, o tener información, conocimiento profundo. Alabado sea el Señor. Y que es necesario, como usted y yo lo sabemos, alabado Dios. Como usted y yo lo sabemos. Porque ya lo tenemos, hermano, alabado Dios. Alabado sea el Señor. A veces estamos esperando el momento que suceda, entonces eso ya no es fe, alabado Dios. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado, ¿cómo le dijo? Bienaventurado el hombre que no ha visto. Los que vieron, los que ¿qué? Los que creyeron sin haber visto. Eso es así, alabado Dios. Así que es una bienaventuranza y hay que creerle. Alabado Dios. Hermano Richard, ¿puedes leer el pensamiento central? Jesús, co-creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. Cuando hablamos de co-creador, ¿qué tú crees que significa esa palabrita, hermano Richard? Pues que Dios fue el creador y Él es el que le sigue. Y es el que le sigue. Es un socio. Están ahí el uno con el otro. Nosotros somos coherederos. ¿Cristo es el heredero de qué? Del reino de los cielos. Pero nosotros somos ¿qué? Coherederos juntamente con Cristo.
tenemos parte también junto con el Señor. Así que Jesús, como creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. Alabado Dios. Hermana, alabado Dios. Terry, ¿nos puede leer el texto? Abre. Sí, si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era tremendo, ¿verdad? Los tiempos que tuvo que vivir el Señor. Aún así, quizá puede que usted o este servidor vayamos a ministrarle a alguien y alguien diga, pues muéstrame tu poder. En una administración, un tiempo atrás, y estoy hablando de una administración de liberación, de expulsar demonios, un demonio se atreve a decirme, es que tú no tienes la autoridad ni el poder. Y dije, te equivocaste. Yo tengo el poder, pero hay uno que tiene más poder que tú, que está sobre mí. Y le di la palabra y se tuvo que ir, porque es en el nombre de Jesús, no en el nombre del hombre. Alabado sea el Señor. Pero Dios le ha dado a la iglesia poder y autoridad a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, bueno, ustedes no quieren creer de una manera, pues van a tener que creer de la otra. Alabado Dios. Porque muchas personas quizás no creerán a la palabra o el mensaje, pero tienen en la casa allí alguien muriéndose, alguien está enfermo, y usted dice, me permite orar por ellos. Y al orar, ¿qué hace Dios? En su infinito amor y su misericordia, hace un milagro, Dios lo sana. Y entonces ya no hay excusa. Hay milagros hoy en día andantes. Gente que Dios hizo milagros. Y el día que se presenten ante Dios, porque están viviendo lejos de Dios, Dios dejó marcas en ellos. Y voy a hablar de las campañas que sucedían en Puerto Rico con Gigi Ávila, con Ole Raki y otros siervos del Señor, donde habían platificaciones de muela. Todavía hay gente que está en el mundo afuera que enseñan su boca, donde tienen en una cruz hecha en oro como Dios le ha platificado. ¿Qué quedó ahí? Una marca de ¿qué? Del poder de Dios. Y cuando estén ante Dios, no van a tener excusa ninguna, alabado Dios, por no haber rendido su corazón, alabado Dios, a Él y haberle seguido. Tremendo, ¿no? Pues más o menos así sucedía en este tiempo. Entonces Dios se iba a glorificar. Dice que este es el primer milagro. Tenemos el mapa puesto, alabado Dios. Estamos hablando de la región de Galilea, alabado Dios, al noroeste de Israel, la ciudad allá de Caná, alabado Dios. Algo acerca de los datos generales del tema. Los milagros no son un fin en sí mismo, sino un medio para demostrar el poder de Dios, despertar la fe de los incrédulos y edificar a los creyentes. ¿Algún alto? Esto lo utilizó el predicador en el jubilador caballero. Yo veo un milagro de Dios en cada una de nuestras vidas, hermanos. ¿El milagro de qué? De la salvación. El milagro de la salvación. Bendito Dios. El autor es el apóstol Juan, personaje de Jesús y sus discípulos. Fecha del libro entre los años 85 y el 90 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Eso es aproximadamente tiempo y lugar al comienzo del ministerio de Jesús. En el año 27. En Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. La parte número 1 nos habla de la divinidad de Jesús, que nos riñe con una vida social saludable. Parte 2, su fin no era satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. Alabado Dios, usted y yo no le servimos al Señor por los bienes materiales. Aunque hay unos beneficios en servirle al Señor, alabado Dios. Sino por qué? Por nuestra vida espiritual, por amor a su nombre y por lo que hizo en nosotros. Por tal razón es que le servimos y le amamos. La parte 3, el fin de los milagros divinos son producir fe en los creyentes. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, hablando en el Evangelio según San Juan, de cierto os digo, de aquí en adelante veré el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. El cumplimiento de esta promesa comienza inmediatamente con este principio de señales en la boda de Caná en Galilea, revelando su gloria.
y haciendo que sus discípulos creyeran en él. Alabado Dios. Porque parece que estaban un poquito todavía. They were on the fence. Sí, bueno, vamos a caminar con a ver, porque han venido otros y mira, nada ha pasado, pero vamos a darle una oportunidad y caminaban por ahí. Alabado sea el Señor. Qué bueno que en su vida y en la mía propia hay una aseguranza Gloria de a que Dios. es real. A él lo tenían los discípulos ahí a su lado, en carne y hueso. Mi alma alaba a Dios, pero hoy lo tenemos a través de quién? De su Espíritu Santo. Mi Dios, aleluya. De su Espíritu Aleluya, Santo Santo. alrededor nuestro. Aunque los milagros fueron muchos y muy variados, Juan hace énfasis especial en este, por ser el primero que él realizó como parte de su ministerio en esta tierra. Los milagros de Jesús nunca fueron realizados únicamente para demostrar, como dije en la introducción, su poder o llamar la atención de la gente. Fueron señales que mostraban quién era él realmente. Porque en cierta ocasión, dice el Evangelio según San Lucas, que Jesús llegó a la sinagoga y al llegar allí se le entregó el libro. ¿Te acuerdas de ese pasaje, José? Y él se paró, se puso de pie y dio lectura en el capítulo 61, que es el logo nuestro del profeta Isaías. Alabado Dios. Y al terminar de dar lectura, él dijo: y hoy se ha cumplido, ¿qué, hermano Darío? Esta escritura. ¿En la vida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque decía: porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicarle a los pobres. Y comenzaba a dictar un sinnúmero de las necesidades y de los individuos, los grupos que habían. Mi alma alaba a Dios. Y ese es el propósito, amado. Cuando hablamos de señal, una señal implica que revelar algo, señala algo más allá. En Caná la señal muestra su gloria. Sin embargo, no todos comprenden su significado, porque el hombre muchas veces, Dios nos guarda, hermano. Por eso es que tenemos que ser entendidos y estar presto a la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que el pastor le está diciendo? No entiendo nada. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? A través de su palabra. Porque el hombre lo va a tomar quizás literalmente, como lo hicieron aquí. Pero ¿cuál era el mensaje espiritual? Lo que Dios quería producir y que Dios quiere que nosotros entendamos y mantengamos. Alabado sea el Señor. Los discípulos creyeron y muchos creyeron. Pero los judíos tienen dudas. Ni siquiera el maestresala tiene idea del verdadero significado de esta señal. Y entendemos que el maestresala fue aquel hombre que probó que había sucedido. Años atrás yo me acuerdo, es que hay hermanos que se inventan cosas, por eso es que yo le digo, nunca se invente nada. La palabra tiene su propia, alabado Dios, revelación, su propia descripción en todo, alabado Dios. Lo que no encontramos en la Biblia, pues entonces tenemos que leer libros, hermanos. Los usos, como dice el hermano José, que por eso lo enseñamos aquí, usos y costumbres de los pueblos. Muchos predicadores de antaño, hombres de Dios, sin ninguna maldad en su corazón, pero nosotros no vivimos conforme al pueblo de Israel y sus prácticas, sus ritos, alabado Dios. Nosotros vivimos en el periodo, en el tiempo de la gracia, alabado Dios. Pero en este tiempo que todavía estaban sujetos a la ley, alabado Dios, había un orden, una forma de ellos ser y sus costumbres. ¿Y por qué razón celebraban con fiesta, alabado Dios? Con vino. Se ponían muy contentos. No se supone que se emborracharan. ¿Ok? Era para alegrarse, alabado Dios. Mas sin embargo hay consejo en Proverbios 31 también, hablando, alabado Dios, sagrado escritor: ole muere, hijo mío, mira, no mires el vino cuando entra en la copa, alabado Dios, porque es rojizo, y así mismo, voy a parafrasear, como serpiente después muerde. Porque hay gente que dice: no, yo bebo vino porque el vino no hace nada. Y después que se terminan con una botellita, están ahí por ahí, agarren lo que se cae. Alabado sea el Señor. Lo picó la serpiente, no lo picó, seguro que lo picó. Este evangelio, hablando de evangelio según San Juan, anota estas señales para que creáis que Jesús es el Cristo. Alabado sea el Señor. Parte número 1. La divinidad de Jesús no riñe contra la vida social saludable. Fíjese. ¿Por qué razón, pastor? Muchas veces, anda, vaya, soja. Hermano, nosotros tenemos que ser transparentes ante Dios. Cuando nos convertimos al Señor, nos creemos los más religiosos, los más santos.
y comenzamos a empujar a la familia para un lado. No vamos a practicar lo que ellos practican, no, de ninguna manera. Pero no hay razón alguna para alejarnos y no darnos la oportunidad que Dios nos da muchas veces, Sí, mi Dios. de que en una fiesta, como lo fue esta fiesta de boda, alabado Dios, donde fueron ¿quién? Invitados, ¿quién? Jesús, su madre y sus discípulos. ¿Te acuerdas de la boda de ustedes? Pues pregúntale a mi esposa en la boda de nosotros. Mire, yo era un premio al ejército. El premio al ejército, yo me acuerdo. Mire, yo tengo el Elias. Los hermanos saben que es el IFA, Learning Statement, el voucher o el talonario de paga. $317, hermano. Y con eso era que iba a celebrar la fiesta de boda. Nos casamos, hubo boda y todo, alabado Dios. Mi esposa se encargó de hablar y nos regalaron el coche. Por allá apareció pues toda la bebida, alabado Dios. Pero ¿qué pasó? Que nosotros no nos quedábamos como era la costumbre de Israel 7 días. Si con un solo ratito invité a mi hermana y ella vivía en el caserío Vuelta de Tierra en San Juan. Así que imagínense, llegó mi hermana y toda la gente del caserío. Dios de los cielos. Tremenda fiesta, cuando hay fiesta y la gente se pone contento y usted lo ve buscando donde hay. No, ellos no vienen para ver a la novia, a novia no tanto, pero sino a llenarse, ¿verdad? Y hacer Se lleva más que la boca, pastor. Alabado Dios. Lo bueno fue que nosotros nos fuimos y allí se quedaron en casa de mi papá y allí se formó una pelea entre los mismitos. Pero qué de cosas suceden, ¿verdad? Qué bueno que en este tiempo, hermano, pues ese era el propósito, de que no se fueran a emborrachar para que no acontecieran circunstancias adversas, alabado Dios. Pero que Jesús fue invitado, qué privilegio. De acuerdo a los teólogos, pues quiere decir que era una familia o familiares de Jesús, allegados a ellos, y por tal razón el Señor estaba allí, alabado Dios. Él no iba a desaprovechar una oportunidad guiado por Dios mismo. ¿Para qué? Para que entonces su Hijo fuese revelado, alabado Dios. Porque siempre que el Señor manifestaba su poder en la vida de alguien, cuando los demonios se manifestaban, cállate y no se lo diga a nadie. ¿Okay? Porque no era que el tiempo todavía, porque Dios tiene una sazón y una razón de ser en todo. Hemos visto donde se encuentra la ciudad de Caná de Galilea. Y como les dije, ya lo expliqué, que el vino se utilizaba. Me voy a adelantar, porque el tiempo nunca nos va a hacer justicia, hermanos. Si usted se da de cuenta, yo no sé, uno se levanta temprano y cuando usted viene, usted dice, ya son las 5 de la tarde, estoy viendo las noticias, ya yo tengo que ir a hacer mi ruta. Una cosa que nos dice que la venida del Señor está más cerca, Sí, cada día, aleluya. y tenemos que ser sobrios y prudentes. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Entonces el vino que sucedió aquí, como le iba a contar este pastor que perseveraba con nosotros cuando yo me convertí, yo le pregunté sobre este caso, alabado Dios, porque le conocía, soy recién convertido. Me dice, hermano Luis, así me dijo él. Me dice, yo no dudo que era que ya estaban tan borrachos, que lo que estaban bebiendo era agua y ellos estaban... Usted sabe que eso no es lo que dice la Biblia, no era que estaban bebiendo agua, dice que aquella agua se transformó en vino. Era un vino nuevo, no era un vino añejado que quizás ya ellos habían probado. Porque el vino o las bebidas que pasan por el proceso de fermentación, alabado a Dios, son los que producen en la mente del hombre locura, alabado sea el Señor. Pero como este era puro, este fue el mismo vino que se bebió allí, alabado Dios, en el aposento alto, el vino nuevo. Por ahí hay muchos que dicen que nosotros somos vino nuevo, alabado sea el Señor. Yo soy una criatura nueva, porque eso es lo que me dice a mí, Corinto, alabado Dios, pero de que sea vino, desconozco, alabado Dios. La cuestión es que como este era un vino acabado de hacer, no era un vino por fermentado que había pasado por un proceso, a su paladar, alabado Dios, ellos lo hallaron como tiene que ser, porque fue hecho como que vino del cielo mismo, alabado Dios. Pero era para Dios glorificarse. Y adelantándome, como le dije, la cuestión es que a los que lo trajeron sabían
de dónde era la fuente. Mas sin embargo, el que lo probó fue el que dijo, wow, y nadie había dicho nada. Mire qué cosa. En el inciso A dice que acompañó a su madre a una fiesta de bodas. Esta ciudad se encontraba, la ciudad de Canaán, alabado Dios, unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. Aproximadamente, hermanos, en nuestro español a 8 millas, alabado Dios. La tradición interpreta que los contrayentes eran familiares cercanos de Jesús y de María. Durante el tiempo, alabado Dios, de la boda, durante esta fiesta, los contrayentes mantenían abiertas las puertas de su casa, vestían sus ropas nupciales y llevaban coronas sobre la cabeza. Alabado Dios, era un tiempo de celebración. Por eso es que las mujeres por ahí dicen, en mi casa yo soy la reina. Y el hombre también dice lo mismo, en mi casa, en mi castillo, yo soy el rey. Alabado Dios. Sí, pero hay una reina que está por ahí. No, ¿verdad que no? Él dice, no, en mi casa, yo soy el Cristo también sobre nosotros, pero... Alabado. ¿Verdad que sí, hermana Airi? Hermana Airi se echa hate, sí. Alabado Dios. Y ese yo soy la reina aquí. Se le llamaba rey y reina, y su palabra era ley. El vino ocupaba un lugar importante en la fiesta. Y aunque el emborracharse era una falta censurada por la sociedad, la idea general era que sin vino no había alegría. Quizás para nosotros antes nuestra forma de vivir era así. Si no estaba yo, este servidor, yo, nadie más, empinando el codo, no era feliz. Pero qué bueno que comprendí, alabado Dios, que no tengo que empinar el codo para ser feliz, porque cuando levanté mi mano y vino Cristo a mi vida, hizo todo, alabado sea el Señor. La idea era general, alabado Dios, que sin vino no había alegría, que se les agotara el vino o la comida durante la celebración de la fiesta, era una terrible humillación. Y eso pasó en las fiestas de nosotros, ya yo me había ido, ya yo estaba lejos, alabado Dios. Entonces cuando acabaron con todo, el pobre papá mío tuvo que estar limpiando por allí en urbanización los potes, porque se adueña hasta de las marquesinas ajenas, la gente es atrevida, alabado Dios. El chojo de infierno, decía mi papá, ¿de dónde salió toda esa gente? Yo no sé, porque yo no los invité, ellos se invitan solos, alabado Dios. Pero aquí llegaron por invitación. Para los novios y la familia, aquella era una reunión de alegría, de felicidad, a la cual el Señor y sus discípulos habían sido invitados. El haber hecho acto de presencia a dicha boda era una demostración temprana de la importancia que el Señor le da ¿a quién? A la familia, hermano. Así que la familia es importante, alabado Dios. No estoy de acuerdo con lo que practican, alabado Dios. Llegué allí, estuve un rato y compartí, como hacía con compañeros de la milicia después de retirados, y ya yo convertido a Cristo, que llego a otros estados, allí los encuentro y se enteran que yo estaba, y voy y lo acompaño a su casa. Allí se sientan ellos con sus compañeros y amigos, y ellos hacen lo que ellos hacen, jugando dominó, y después se acerca alguien a mí inquietado porque yo no soy como él, y comienzo a hablarle de Cristo. Así que hay que aprovechar esa oportunidad, y eso es lo que hacía el Señor para mostrar y ser revelado en aquel momento también. El Señor lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también se gozó con los que celebraban una fiesta hogareña y familiar. En otras palabras, estaba con ellos en su dolor, pero también en la dicha, en la fiesta, en la alegría. Alabado Dios. Esta fue una casa humilde, en una pequeña aldea, y la intimidad de un hogar a donde Jesús fue invitado a compartir de una feliz unión matrimonial, y a la cual asistió con sus seguidores. Una reunión donde impera el amor de siempre, una ocasión para mostrar y compartir la presencia de Dios. Y en cualquier actividad, hermanos, a veces nos encontramos como pueblo, iglesia, vamos a decir en un día de camping de la iglesia, y quizás alguien de lejos nos está viendo, y quizás se acerca, nosotros caminamos y le dice, Dios le bendiga, y comienza una conversación, alabado Dios, porque hay que aprovechar. No debemos tomar este pasaje como excusa para participar de fiestas mundanas, ingerir licor o bebidas embriagantes. Los que usan esto como excusa para sus hechos desordenados están abusando de la palabra de Dios y usándola como pretexto para apoyar sus propios deseos. El inciso B dice que descendió con su madre ayudando a una familia. Usted sabe, quizás dice aquí el escritor en sus palabras, el teólogo, que quizás María tenía que ver parte. Cuando las hermanas conocen a alguna hermana,
Carlos, para abril es que ustedes están proponiendo la boda aquí en el templo, ¿verdad que sí? Así fue que ustedes ya se casaron por el juez, pero queremos hacer la parte clerical, alabado sea el Señor, en la casa del Señor. Pues entonces se tiene que hacer unos preparativos y a lo mejor las hermanas se acercan y ayudan a la novia y dicen, oh, pero esto te quedaría bien lindo y esto y lo otro. A veces cuando se va a hacer un baby shower también que participan. Los caballeros no tanto, pero las damas, okay. Hay caballeros que saben hacer manualidades, ¿verdad que sí, hermano? Yo conozco hermanos que hacen alabado a Dios y ayudan también. ¿Verdad que sí, hermana Lilia? Nosotros conocemos un hermano que cuando usted cree, pero usted aquí hizo fulano, no, eso lo hizo hermano. Que fulano de tal, es que es el arte. Él era maestro también en Puerto Rico y era un experto, hermano. ¿Por qué no? Alabado Dios, en la viña del Señor hay que saber de todo. Pero María tenía que ver parte con ellos y era muy importante de que Jesús estuviera allí. María, quien debe de haber tenido un lugar importante en la organización y atención de la fiesta, viene a Jesús a comunicarle que se había terminado el vino. ¡Wow! Nosotros cuando tenemos nuestros jubileos, uno de los pastores cuando llegamos me dice, pues estamos preparados, él me dice, presbítero, allí está el chicken place y estamos preparados. Si se acabó el arroz, lo que estamos tan pendientes, donde la hermana enseguida llaman a alguien, vete allí donde está fulano de tira con traer pollo y traer la ensalada de papa, por aquí nadie se queda sin comer, porque uno quedaría como en vergüenza, alabado sea el Señor. Y sería una vergüenza para ellos. Y hubo una preocupación al María ver, alabado a Dios, que se habían quedado. ¿Cómo se enteró María? Porque era de los que estaban por ahí cerquita, la madre de nuestro Señor Jesús. María, quien Juan no menciona por nombre, busca la ayuda de su hijo mayor. Jesús era el primogénito ¿de quién? De María. Por experiencia la madre sabía que podía buscar la ayuda de su hijo. Fíjense, porque ella sabía quién era Jesús. Qué triste que los hombres en la religión que más abunda universalmente, muchos no entienden quién es Jesús. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, Jesús está por encima ¿de quién? De María. Pero a Dios le plació utilizar a María para venir como en la forma de ¿qué? De hombre a la tierra. Mas sin embargo María sabía quién era Jesús. Alabado Dios. Y muchos hoy en día todavía tratan de seguir contradiciendo este tema. María le dijo, haced todo lo que os mandé. Ella no dijo lo que yo diga. Y porque estuvo en aquella fiesta, no es que ella intercede al Hijo para que el Hijo interceda al Padre. Porque Timoteo dice que tenemos un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Estas clases, hermanos, tienen tela para cortar. Alabado Dios. Aleluya. Ella sabía que podía buscar la ayuda de su hija. Estaba consciente de la misión y divinidad de Jesús. ¿Quién le habló a María, Carlos, así por encimita, cuando iban a ser su hijo? ¿Quién se le apareció? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Y le dijo que la sombra del Omnipotente iba a estar sobre ella. Y que ella iba a concebir un hijo, el Hijo del Altísimo. Tremendo, ¿no? Seguimos. La respuesta de Jesús no fue en una forma irrespetuosa, hermanos, sino, como le digo, que hay que entender los usos, costumbres y las palabras de los pueblos. No es que estaba poniendo a su madre María por poco, alabado sea el Señor. Ella reconocía quién era Jesús, alabado Dios. Cuando utilizó el término mujer, dice la palabra que se utilizaba para designar a la dama con el sentido de reconocimiento y cortesía que la mujer se merece. La palabra de Jesús fueron ¿qué? Mujer, ¿qué? Mi tiempo no ha llegado. Todavía no es tiempo de que sea manifestado, pero vamos a hacer algo para que, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo nos ha dado como las aras, como un anticipo. Entonces Dios, vamos a permitir que suceda algo entonces en este lugar. Muchos van a entender y van a comprender, muchos no lo van a entender ni le van a creer, alabado Dios. Lo que sí se ve, es una clara advertencia de que María no ejercía dominio o control sobre el ministerio de Jesús.
Esto debiera ser suficiente para los que piensan que ella es la mediadora entre Cristo y los hombres. La Biblia solo nos habla de la Madre de Jesús como una creyente. Alabado Dios. En vista de la emergencia que estaba poniendo en aprietos a la familia anfitriona. Dios mío, imagínese usted, hizo una fiesta ahí y de momento, fíjense lo que Dios permite que suceda, hermanos. Alabado Dios. En una fiestecita que yo tenía, algo más o menos así, ese día vino Cristo a mi vida. No una fiesta así, pero una fiesta de mundo. Y los que estaban conmigo, después que acabaron todo, Richard, Luis, no hay más nada. Y eso es lo que hay. Mira, no querían soltar. Tenía la cara en los bolsillos. Tenía que salir todo del bolsillo y se acabó. Se acabó la fiesta. Se fueron para la casa y me quedé allí. Ahora sí. Qué bueno, ¿ah? Después entendí que amigo es un peso en el bolsillo y si se pierde, pues ya no tiene amigo. Que no hay un mejor amigo que Cristo. Y Dios permitió que de la intoxicación, de la borrachera que cogí, y me puse como un loco recortando debajo una tormenta de agua en Puerto Rico, cayendo relámpagos y truenos, y yo mirando meter el pie debajo de la máquina de cortar el pasto y terminar en un hospital para que allí el Señor me visitara y comprendiera lo grande que es Dios. Entonces sí que vino alegría a mi vida. Alabado Dios. Pero aquí es una vergüenza que se acabara. Y se acabó. Pero gracias a Dios que cuando Jesús está, qué bueno es invitar a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Jesús fue invitado. Qué bueno es cuando los hombres se dan la oportunidad de invitar a Jesús para que llegue. Alabado sea el Señor y haga prodigios y señales. Alabado sea el Señor. Jesús, María le sugirió que era el momento oportuno para que se manifestase como el Mesías, el Hijo de Dios. Él no le negó la ayuda, pero le aclaraba que su hora de presentarse como el enviado de Dios a este mundo todavía no había llegado. Con estas palabras Jesús demostró que una cosa es el tiempo de Dios y otra es el tiempo del hombre. Son dos tiempos diferentes. El tiempo del hombre que tengo yo se llama el tiempo Cronos, pero el de Dios es Kairos, que es el tiempo perfecto. Cuando Dios le hable, usted tiene que entender que no es en el tiempo que usted quiere. Cuando le traigan una palabra, una profecía, no es cuando yo quiera, sino en el tiempo de Dios. Sí, mi Dios. Mi alma alaba al Señor, alabado Dios. Con estas palabras Jesús demostró que una cosa es el tiempo del hombre y no es el de Dios. María comprendió plenamente el claro y respetuoso mensaje, aunque no había llegado la hora de mostrarse el Mesías por su amor y compasión. Fíjese, por amor y compasión. 2 puntos. Haría un milagro a favor del hogar de aquellos humildes galileos. Por este amor y compasión, obra también por todo aquel que le busca con su conflicto y con sus necesidades. Alabado Dios. Y eso se llama gracia. Alabado Dios. Todo lo que Dios hace a nuestro favor. Lo que aprendemos de este acontecimiento, que se aprende, es que como creador del universo, el Hijo de Dios tiene poder no solo para transformar el agua en vino, sino para producir de la nada cualquier cosa que se juzgue necesaria, porque nada es imposible para Dios. Segunda parte, su fin no era satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. Siempre hay unos propósitos divinos en todo cuanto Dios haga. Alabado sea el Señor. Habían allí las tinajas. Se utilizaban para el rito de la purificación. En otras palabras, se llenaban de agua y los que llegaban, alabado Dios, como era de costumbre, se lavaban las manos, las caras, se lavaban los pies, se quitaban el polvo, se refrescaban. Ese era el propósito por el cual estaban aquí las tinajas y ahora estaban vacías, porque ya se habían utilizado. Pero Dios no va a desaprovechar cualquier cosa que esté presta para Él glorificarse. Alabado Dios. En el inciso A de la segunda parte, proveerle vino no era lo más importante. La respuesta de Jesús a su madre no fue, como dije, alabado Dios, desalentadora ni en una forma irrespetuosa. María comprendió el mensaje de Jesús, por lo que pidió a los criados que obedecieran cualquier orden que Él les diera. Nosotros tenemos unas instrucciones en un libro que se llama la Biblia y ahí está establecido. Qué bueno cuando seguimos y hacemos como Él dice, alabado Dios. Ella no sabía cómo obraría. She didn't know how Jesus was going to be acting. He's a miracle way maker, miracle worker. Alabado. Y usted sabe cómo es alabanza, alabado. Pero tenía fe en Él. Otra palabra, ese es mi hijo. Yo sé que Él va a hacer algo. Qué bueno que yo pueda decir,
Ese es mi Padre Celestial y yo sé que Él va a hacer algo. Estaba segura María de que todos serían testigos de una muestra de su gracia, su poder divino. De esta forma, ella viene a ser partícipe en la obra de Dios, en la obra, que Dios hizo. Juan menciona las tinajas de la purificación, que eran enormes, en las que fácilmente cabían 90 litros de agua. El objetivo de estas, ya yo se las especifiqué, las tinajas eran de piedra, pues la creencia judía era que ese material no admite impurezas. Aunque los sirvientes no supieran el objetivo de estas, de estar alerta para cumplir, estaban alerta, para cumplir con las órdenes de Jesús. Ellos estaban listos para cooperar en todo. Y mire qué bien, porque cuando los versículos que leímos, dice que estaba el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito. Jesús les dijo, llenar. Cuando usted a alguien le dice, llena, vete y llena ese cantero, ¿qué usted hace? Usted va a ir a echar un poquito de agua. Hasta que se desborde. Debería ser así, hermano José. Llenarlo hasta el tope, o hasta que rebose, o hasta que se desborde. Porque cuando queremos la bendición de Dios, queremos la bendición que rebosa. De que mi copa está rebosando. En otras palabras, de que hay abundancia, alabado Dios. Y así es como Dios se glorifica. Gloria a Dios. Llenar esta tinaja. Y dice, y la llenaron hasta arriba. El salmista decía, tú has dicho, busca mi rostro. Y David dijo, y tu rostro buscaré. Tremendo, ¿no? Dios quiere glorificarse, hermano, alabado Dios, en diferentes maneras, tanto en nuestras vidas como lo hizo en este lugar, alabado Dios. Una cosa que debemos destacar aquí es que el objetivo número 1 de Jesús no era proveerles el vino a los de la fiesta de bodas. Haría lo que ellos necesitaban, pero lo esencial para él era manifestar su poder divino para fortalecer la fe de sus seguidores. ¿Quiénes estaban allí? Sus discípulos, su madre. Aquellos dos incrédulos, ¿verdad? Porque la mamá sabía quién era Jesús. Pero habían 12 allí que no creían ni en la luz eléctrica. Ni los hermanos. Pues, si cuando Jesús resucitó y dice que entró al aposento donde estaban escondidos, pero faltaba Tomás. Cuando Tomás llega, le dijeron, aquí tú vas. Y dice, yo no lo creo. Pero Jesús no lo dijo que iba a resucitar. Yo no lo creo. Hasta que yo meta este dedo en sus manos, los rotos de sus manos, en los huecos de sus manos, esta palma en su costado. Yo no lo voy a creer. 8 días después, guess what? Allí estaban otra vez. Y apareció Jesús. Y le dijo, ven acá, Tomás. Y no seas incrédulo. Anduvieron con él. Y todavía había dudas. Bendito Dios. Qué bueno, alabado Dios, que nosotros andamos por fe y no por vista. Segunda de Romanos, de Corinto. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es por fe. Es por fe, no por vista. Hemos creído, alabado sea el Señor, y seguiremos viendo su gloria. Sin embargo, cuando estamos actuando guiados por su santa voluntad, sabemos que cualquier cosa que Él nos demande hacer, la utilizará para honra y gloria de su nombre y bendición de sus criaturas. Y es así, hermano. No podemos cuestionarle, no deberíamos. Todo lo que Dios nos manda hacer es un privilegio que nos concede de cooperar con Él en la transformación del mundo. Nuestro deber no es cuestionar o analizar científicamente cada palabra de la Biblia para ver si tiene sentido. Si lo trata de hacer así, estamos perdidos, alabado Dios. Inciso B, la esencia era demostrar su poder divino. Jesús ordenó a los criados que llenaran de agua las gigantescas tinajas de piedra. Probablemente, alabado Dios, muchos ignoraban en aquel momento que faltaba vino, alabado Dios, o no pensaban que se quedarían. Sin embargo, aquellos sirvientes obedientes siguieron las instrucciones del Señor, las llenaron hasta arriba. Lo que nadie sabía era que en ese momento el Todopoderoso Hijo de Dios estaba a punto de realizar el primero de tantos milagros. Alabado Dios. Y es una historia conocida por muchos de nosotros, amados del alma. Alabado Dios. En esta manera bella como el Señor se glorificó. Por una parte, Jesús se sintió motivado por Dios, por dos de las cualidades divinas de su personalidad: su amor por los seres humanos y su poder como el omnipotente Hijo de Dios.
Jesús dice en el Evangelio de San Juan, en aquel día no me preguntarán nada, porque en otras palabras, cuando estemos con el Señor, todas nuestras inquietudes, todas nuestras preguntas, cuando lleguemos allá al cielo, el Señor nos las va a estar contestando una detrás de la otra. Alabado Dios. Pero uno podría decirle, pero Señor, ¿cómo tú sabías que todo esto era necesario? Él es Dios, 100% hombre, pero también Dios. Alabado sea el Señor. Por el otro lado, Él quería manifestar el carácter sobrenatural de su personalidad para darle a conocer a los que lo acompañamos, por primera vez en un recorrido ministerial. Así fue. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando tenemos fiesta nosotros en las iglesias? Yo me voy solo. ¿Qué es lo que hace el pastor? Invitar. Yo invito a la iglesia a unción de lo alto. Porque Dios se quiere manifestar y revelar a su vida. Así fue como ordenó a los sirvientes que sacaran del contenido de las tinajas y la llevaran al maestresala. ¿Y quién era este hombre? El maestresala, hermano Darío. ¿Quién era el maestresala? El que probaba las bebidas y eso, ¿no? Sí, en la tradición de ellos y en su uso y costumbre, era un sirviente también, pero era el que estaba a cargo. Pero la responsabilidad de él era, Richard trajo este pernil. ¿Y quién trae el arroz con carne? Lo trajo Noel. Mira, Noel se creía que hacía escapar. Alabado Dios. A los dos les falta como un toquecito. Entonces, por allí no había sazón pollo, ¿verdad? Que no se está. Pero él era el que estaba encargado de probar y tenía responsabilidad, porque si había veneno, usted sabe quién pagaba las consecuencias. Además de probar las bebidas y estar a cargo, también estaba pendiente de los otros sirvientes que estaban a su cargo. Alabado sea el Señor. Nos acordamos cuando José estuvo también en la cárcel, alabado Dios. Él era el que estaba por encima de todo preso y servía y estaba pendiente de todo lo que sucedía. Pues ahora el maestresala, alabado Dios, era el responsable. Por eso Jesús, en el orden, fíjese, porque el Señor es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de orden, no le dijo a ellos solamente cumplieron con echar agua, ¿dónde? En aquellas 6 tinajas que eran de ¿qué? De piedra. Luego le dijo a uno, sacarte ¿qué? De ella y llevarla ¿a quién? A maestresala, el orden. Porque ese era el que iba a dar la aprobación. Ellos fueron fieles y le llevaron y él sacó y me imagino que probó. Y siguió probando. Parece que le gustó. Wow, esto está bueno. La grandeza del Señor. Y llama al novio. Sale para acá, muchacho. Estoy parafraseando. Uy, esto te quedó tremendo. Todos al principio, ¿qué hacen? Daban el mejor vino. Y después sacan ¿qué? El Pontevecchio. Pero tú has guardado lo mejor para lo último. Lo mejor para lo último lo ha guardado Dios para este tiempo. Gloria a Dios. En nuestra Aleluya. vida como pueblo y iglesia, hablando de la vida del hombre. Aquellos sirvientes sabían lo que había sucedido. Para ellos, lo que ellos llevaban era ¿qué? Agua. Imagínense. Pero fueron obedientes en la cuestión, hermano. Él le dijo sacar y llevársela. Quizás, la Biblia no dice, quizás ella dice, Jesús se volvió loco. Pero en esa locura es donde Dios se quiere glorificar, Alabado donde Dios, los hombres lo aleluya. pueden comprender y entender. Allí estaban también ¿qué? Los discípulos. Y cuando ellos escucharon lo que aquel hombre dijo, no había duda alguna, alabado Gloria a Dios, de Dios. quién era el que estaba caminando con ellos. Los milagros son para traer a los inconversos, alabado sea el Señor. Como decía, alabado Dios, en la tercera parte, inciso A, cuando el encargado de la fiesta, llamado aquí el maestresala, probó el vino, quedó asombrado. Y eso sucede, hermanos, muchos de los hombres se asombran, alabado Dios. Para nosotros no debe ser maravilla, alabado Dios alguna, pero que Dios, el Señor, lo que espera es que nosotros pidamos, alabado Dios. Yo había escrito aquí sobre el título, revelar la gloria de Dios. ¿Qué significa revelar? Revelar significa descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas, especialmente comunicar Dios a los hombres cosas que estos no pueden saber. Y lo encontramos ¿dónde? En Jeremías 33:3. ¿Qué dice, hermano Ángel? Clama ¿qué? Clama a mí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es revelar. Y eso es lo que Dios sigue haciendo. Revelándose
tanto a los hombres como también a nosotros como pueblo e iglesia. Alabado Dios. Los milagros son para afirmar a los convertidos, hermanos. Los milagros, ya dije, que es para quién, para el inconverso, para el incrédulo, porque usted y yo tenemos que las promesas del Señor. Pero qué bueno cuando oramos por un inconverso, por un incrédulo. It's so good to pray for someone that still doesn't know the Lord yet. Hallelujah. And His promises, and to see the glory of God, what God is going to do with their life. And we always do it. Así lo hacemos aquí. No estamos viendo, pero un día, a través de esta plataforma, ¿se acuerda que terminamos el mensaje y hacemos una invitación? Allá el Señor nos va a mostrar. Mire, cuando ustedes hicieron la invitación, todo lo que yo hice. Dios, aleluya. Eso es la grandeza del Señor. Así que los milagros son para afirmar a los convertidos. ¿Por qué? Porque si en un momento dado nos encontramos tambaleando, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Mire, si Dios lo hace, hermano, en la vida, lo hizo en mi vida sin yo todavía conocerlo. Cuando estaba en el hospital, en el centro médico, me levantó de aquella cama y yo no le servía, pero le creí. Gloria a Dios. Ahora más que le sirvo y conozco su palabra y las promesas que están ahí tanto para mí como para su vida, que usted cree que Él no lo hará. Él es nuestro Padre que tiene cuidado. Alabado Dios. Resumen general en este estudio basado en el milagro de la conversión del agua en vino, aprendimos que Jesús no era un religioso aburrido ni un asceta. Era un hombre que sabía compartir la alegría de las personas. Por eso es que yo siempre le digo, cuando Jesús, me imagino cuando Jesús le dijo a los fariseos, a la verdad que ustedes son unos hijos del diablo. Pues sí, ustedes me metan. Él no se lo dijo con la cara, él no se lo decía. La verdad que ustedes son unos demonios, ¿saben, hijo? Alabado Dios. En la realidad, alabado sea el Señor. No seamos legalistas. No nos creamos los más espirituales, porque hay un Dios que nos está midiendo y nos está viendo cada día. Alabado Dios. Él y sus discípulos asistieron a una humilde comunidad Galilea para participar de una boda. María vino a Jesús a pedirle que hiciera algo por aquella gente. ¿Fue Dios revelado allí? María le pidió a él que lo hiciera. Preguntas. ¿Qué razones? Número 1, podría mencionarse para que María fuera invitada a la fiesta de la boda de Caná de Galilea. ¿Qué usted cree, hermana Tere? ¿Cuál es una de las razones? ¿Conocería aquella gente? ¿Cuál sería una de las razones? Era conocido, ¿verdad que sí? Se cree en el comentario de que era familiar, alabado Dios. Por eso ella fue invitada. Qué bueno que invitaban a nuestras mamás, ¿verdad? Mire que a veces mami decía, mire, eso no es para hombres. Y yo me quedaba llorando y mami tenía misericordia y me llevaba conmigo. ¿Qué fiestas hacían? Alabado Dios. Número 2, ¿cómo se califica la actitud de Jesús al acompañar a su madre a un evento de carácter social? Alabado Dios. Nos permite considerar a Jesús como una persona sociable, hermano. Es lo que nos hace ver. Las fiestas de ídolos. Sí, las fiestas de ídolos, hanway y todo eso. Número 3, ¿cuáles fueron los 2 motivos de Jesús para responder positivamente a su madre en esta ocasión? Él quería ¿qué? Manifestar ¿qué? Su poder sobrenatural, fortalecer la fe de sus discípulos. Y fortalecer, no era para un show. No. Dios nos ha dado autoridad y poder a la iglesia, pero no es para hacer show, porque a la gloria y la honra es de Él. ¿Cuál sería el significado permanente del milagro de la conversión del agua en vino? Amén. Que Jesús entra en la vida de alguien y trae consigo nueva calidad de existencia llena de gozo y nueva esperanza. Y yo sé que lo hizo, alabado Dios, porque los discípulos estuvieron allí. Por eso decía el Sagrado Escritor 1 Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Alabado sea Dios. Y aquellos testigos que estuvieron allí, y aquellos sirvientes, pero espérate, muchos hermanos, alabado Dios. 5, ¿qué significado tiene para cada uno este acontecimiento? Del lugar a que se expresan ¿qué? Libremente. Hay que dar lugar para que podamos testificar. Vamos a dejar aquí a nuestra hermana Dori con el informe interno de la escuela bíblica, alabado Dios. A lo que ella viene le iba a decir, podemos saber que había mucha gente, aparte de los que estaban invitados, porque aquellas 6 tinajas estaban vacías. Y aquellas tinajas se supone que estuvieran llenas. La utilizaron, es que habían, y por eso el Señor proveyó, alabado Dios, y damos gracias a Dios por ello.
Le damos gracias a usted que ha compartido con nosotros este estudio bíblico. Alabado Dios, le invitamos para nuestro próximo estudio bíblico que le corresponde a nuestro hermano José Antonio Cruz. Alabado Dios, un estudio bien precioso también, alabado Dios, donde veremos a nuestro Señor Jesucristo manifestándose y glorificándose. Alabado Dios, salvar el alma y sanar el cuerpo. Que Dios le continúe.